Hola Dilcia, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Dilcia? Doctor, creo. No te preocupes. ¿Cómo va? ¿Cómo ha ido el día? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Todo bien. Ah, qué bueno, qué bueno. Un momento, por favor, no vayas a cortar. Ya. Muy bien, ¿tú crees que ya podemos iniciar la clase, Dilcia? Porque todos solo estamos contigo, no hay otro compañero hasta el Sí, momento. pues, ya. Ya, listo. Muy bien. Ayer, ¿de qué hablamos, Dilcia? ¿Te acuerdas algo? ¿No te acuerdas nada? De la eh, discapacitación, Muy bien. Y tocamos el tema de la discapacitación, de discapacidades, las ¿no? Enfermedades, de las todo, pero enfermedades, del adulto mayor. Hablamos sobre de, geriatría y gerontología en general, ¿no? sí. Muy bien, hoy vamos a tocar otro tema, continuando con el sílabus, que me imagino que tú también lo tienes, y ya la clase del día de hoy, la clase número 2, la clase de bioseguridad. ¿Has escuchado alguna vez ese término de bioseguridad? Bioseguridad, sí. Ujú. ¿Y ahí qué te llama la atención o qué puedes decirme de bioseguridad o qué se te viene a la mente cuando escuchas bioseguridad? Eh, Algo que, bioseguridad. lo que sabes, Denecia, no te preocupes, Dilcia, yo te voy a ayudar, para eso estamos. Si sabes algo, bien, y si no, no hay ningún problema. No es una evaluación. Quiero que aprendas y aprendamos juntos. Bioseguridad es para eh, debemos protegernos de productos tóxicos o enfermedades. Muy bien, está por ahí justo el término. Tú dices, se tiene o tiene algo que Protegerse, ver con respecto a la protección que podamos tener, los implementos que nos podamos usar para evitar un contagio, algo así, ¿verdad? sí. Muy bien, y prácticamente por ahí va el tema. Siempre nosotros dividimos, las terminologías en medicina son mayormente derivadas de terminologías griegas. Y en el griego, bio es vida. O sea, en resumen, bioseguridad sería la seguridad que tú das a la vida, en este caso a la persona. ¿Cuál es la seguridad que tiene una persona? ¿Seguridad en qué? En todo sentido. Evitar contagiarse, evitar enfermarse. Prácticamente son las barreras, los mecanismos, las acciones que tú haces para estar sano. Pero lo vamos a enfocar un poco al adulto mayor. ¿Está bien? Ya. Muy bien. En resumen, por decir, por el COVID, ¿qué implementos de bioseguridad hemos utilizado? Hay muchos implementos de bioseguridad que hemos utilizado por la pandemia, que antes no utilizábamos. Sí. La mascarilla, los guantes, Muy bien. La el mascarilla, los mameluco. mameluco. ¿Tú has utilizado mameluco, Nelcia, Yo sí. para cuidar a algún adulto mayor o para alguna otra actividad específica? Em, para cuidar el adulto mayor y también para salir cuando hubo la pandemia. Ah, salías también con mameluco. Wow, eso es incómodo, ¿ah? Muy incómodo. Pero con el color celeste, con los que son más simples. Claro, pero de todas maneras, mira, yo actualmente Sí. estoy en la región Amazonas, específicamente en la ciudad de Bagua, y acá la temperatura oscila por los 35 grados centígrados aproximadamente estos días. Imagínate trabajar o Mm, estar puesto a 35 grados centígrados un equipo de protección personal que es el EPP. Ahí está el sí. mameluco, ahí está la mascarilla, los protectores faciales. ¿Recuerdas que exigían que te pongas encima de la mascarilla tu Sí. protector facial? Todo eso se volvió prácticamente cotidiano en nosotros. Era muy difícil ver a una persona sin mascarilla, ¿no? Yo, por decir, Sí. conversaba con mis colegas. Antes podíamos vernos cara a cara, saber
¿qué es? ¿Cómo estás? Veíamos las expresiones, ahora solo los ojos y en algunas ocasiones ni los ojos porque todo estaba cubierto, ¿no? Era muy distinto. Sí, Recuerdo que de yo acuerdo. conocía personas que estábamos trabajando, pero nunca los había visto sin mascarilla, hasta que una vez hicieron una reunión y los ve, ah, mira, ve, tenía estas facciones, ¿no? No, era distinto, solo veíamos ojos nada más. Y como tú Sí, dices, con el mameluco era, o sea, no sabíamos si era gordo o delgado, porque el mameluco te tapaba prácticamente todo. sí, pues. Muy bien, eso nos enseñó la pandemia y este tema se volvió muy importante en el contexto COVID. ¿Por qué? Porque es un tema que se allana directamente, en este caso, con el proceso COVID. Permíteme un momento, por favor, Nilcia. Ya. Tun, 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 tun. ¿Estás ahorita trabajando, Nilcia? Ahorita no, pero Ah, sí, es, como yo trabajo, me quedo en mi mismo trabajo. ya, Para verdad. eso, como, sí, Ya. Pero estás ahorita como, en horarios libres, por así decirlo, ¿verdad? sí, pero a veces sí me llama la señora. Hoy día he salido, pero ya he llegado ya a mi trabajo Claro, te y en entiendo cualquier perfectamente. momento a veces me llama y tengo que ir a ver. Está bien, en cualquier momento que pase eso, me consultas. Como prácticamente estamos dictando la clase de manera directa, tú me avisas y nos ponemos de acuerdo, paramos un momento, vas, se saca una actividad, siempre y cuando lo necesites. Ya no hay ningún problema de mi parte por ese Ya. sentido. Muy bien, y así como te decía, Nancy, o sea, había tantas cosas que se han implementado, el COVID nos ha demostrado que a nivel de bioseguridad estamos bien decaídos, no tenemos esa cultura de bioseguridad, no tenemos la cultura de cuidarnos. Yo recuerdo que cuando comenzó la pandemia en el año 2020, porque bien se dice que el COVID es 2019 o COVID-19, como su nomenclatura lo dijo, porque se descubrió en el año 2019, pero ya la pandemia en sí nos afectó a nosotros el 2020, por los meses más o menos de marzo en adelante que comenzó la primera ola, porque de ahí solo se escuchaba, en Italia están muriendo 3.000, 4.000, 6.000 personas diarias por ese Sí. virus. De ahí se vino Yo, propagando España. yo no salí 2 años de mi trabajo. Me quedé Ah, ahí, no salía ni a comprar, solo hacíamos pedido por delivery. ¿y es en este Y mismo era, trabajo que estás ahora o es en otro sí, trabajo? el mismo trabajo, porque yo acá en este trabajo ya estoy 9 años y 3 meses. ¡Wow! Dilcia, 9 años, bravo. Sí, O sea, sí, tú debes conocerlo a la señora al revés y al derecho, ¿verdad? sí, porque a su esposo también lo cuidé 3 años, tenía Parkinson. Ah, muy bien. Él falleció. Sí, él falleció el 2016. Ah, Y mucho también antes lo del COVID, cuidé, ¿no? lo cambiaba de pañal, de posturas, todo. Lo Claro. cambiaba para que no, porque él se postró y no le salió ninguna escara porque le cambiábamos de posiciones. Exacto, justo a eso quería llegar, no sé cómo me leíste la mente. En pacientes postrados es mucho más difícil el manejo de ese tipo de pacientes. Las escalas Sí, es un tema fundamental en ellos. Me imagino que también tenían un colchón especial que hacía cambios rotatorios para que no se formen escaras, muy aparte de los movimientos que tú tenías que darle para que... solo tenía su colchón normal que vienen en las camas, que son para que, son unas camas Camas clínicas que quirúrgicas, le ¿no? dicen. Karma clínicas que lo compran específicamente para pacientes, donde tú mueves una Sí, palanca y se levanta la cama o mueves sí, otra palanca, se sí, levanta los pies y todo eso, ¿no? sí, eso lo compraron y el colchón era normal, no era ni antiscaras, ¿no? O sea que ahí la Pero chamba neta era tuya, ¿no? Que tenías que cada dos sí, horas moverlo, cambiar de posición, verificar que el pañal esté seco. ¿Y cuánto tiempo estuvo postrado para que tú desencadenes todo ese trabajo ya neto? postrado estuvo como 4 meses, creo, 5 meses, Ah, porque después estuvo en silla de ruedas. porque te das cuenta cuando un paciente pasa desde un estado normal, una silla de ruedas, a postrado, ya postrado prácticamente son sus últimos meses, sus últimos, digamos, hasta año, podría decir, porque de ahí a la tendencia a decaer es mucho más rápido, el paciente se vuelve mucho más frágil. Por eso es lo que se evita que el paciente llegue a ese estado, porque ya una vez que tienes un paciente postrado, quiere decir que paulativamente ese paciente va a demacrar, va a ir mal.
Sí, cuando ya se postró avanzó rápido, se deterioró. Deterioró, exacto. Tienes toda la razón. Eso es lo que pasa. Por eso ayer conversamos dentro del contexto de geriatría, qué es lo que tenemos que hacer antes de que el paciente se discapacite, o sea, antes que se haga una discapacidad, antes de que no pueda sentarse, perdón, no pueda pararse, antes de que no pueda caminar y ya lleve a una discapacidad motora. ¿Por qué? Porque antes de eso, tú por decir al paciente, como dices, lo has tenido ya un tiempo viendo y no ha habido ningún problema, pero ya desde que se postró, solo meses nomás faltó para que, mírale, le venga todo esto. Sí, porque ya no querían que se levante de la cama. Sus mismos familiares como decirlo, postraron porque él quería levantarse, pero ya le decían ¿Sí? que no, que se quede en la cama. Él quería levantarse, hacer sus necesidades así bajando de la cama, pero le Ajá. decían, no, tienes que hacer en tu pañal. Wow. Y él no quería hacer ahí en su pañal, él quería levantarse, pero ya como no le querían bajar, ya tenía que, en invierno se postró porque pensaban que se iba a resfriar Eso es cuando se tedioso, bajaba de la cama, eso es pero tedioso, no, eso es tedioso, muy tedioso. Muy bien. sí, A eso debíamos llevar el día de ayer, ¿no? Evitar ese caso. La geriatría es eso, sí, un pues, conjunto de actividades, tanto desde el más capacitado hasta el menos capacitado, pero en bien de que el paciente no llegue a un estado crónico. Muy bien, con respecto a bioseguridad, vamos a hablar de bioseguridad ahora. Hoy sí te voy a hacer algunas preguntas, como ya, tú ya sabes cómo es la dinámica. Si sabes, me lo dices, si no sabes, lo aprendemos y juntos vemos cómo avanzamos. ya. Bioseguridad, como te dije, es una palabra que tiene se deriva, perdón, de dos significados o de de dos consonantes, perdón, esa palabra se compone de dos partes. Uno, bio, que en el griego significa vida, y seguridad, que nosotros ya conocemos que es la seguridad. O sea, es la seguridad de la vida. ¿Quién es la vida? Prácticamente acá el paciente, la persona. Es la seguridad que nosotros debemos dar para cuidarnos la vida. Y justo ahí dice, ¿no? La calidad de ser seguro, libre de daño, riesgo o peligro. O sea, eso es bioseguridad en general. Dentro de bioseguridad, mira, esta bioseguridad es una clase en sí muy larga. Muchas veces esta clase, cuando llegamos a salud ocupacional, se enfoca un mes entero en poder brindarnos este tipo de charlas. Pero hemos tratado de recortar lo más importante con respecto a ello para que tú lleves ese compendio de bioseguridad y puedas sacar algún resumen de todo ello. Muy bien, ya sabemos qué es bioseguridad. Es la seguridad que se brinda al paciente, la persona, para evitar daño, en pocas palabras. Muy bien, lo definen ya no desde su etimología, sino desde un punto de vista más técnico. ¿Qué significa? Conjunto de normas, procedimientos destinados a controlar factores de riesgo generados durante nuestra labor. Por decir, tú vas a atender a un paciente. ¿Qué riesgo tienes al atender a un paciente? Cuéntame, Dilcia, a ver, ¿tú qué riesgo crees que puedes tener al atender a un paciente adulto mayor? ¿Tienes algún riesgo o no corres ningún riesgo? Mm, sí, también porque tenemos que tener, a veces al levantarlo, uno tiene que ponerse en una buena posición. Exacto. ¿Y cuál es el riesgo que tú correrías al levantar mal o hacer mal un movimiento? Nos nos podemos fracturar la columna. Claro. Otro riesgo que tendrías es que te puedas contaminar o que puedas eh, enfermarte de alguna enfermedad que tenga el paciente, ¿verdad? sí, O sea, nosotros como personal que siempre vamos a tener contacto con pacientes, en este caso tú como adulto mayor, yo como un paciente en general, tenemos que utilizar medidas para evitar el daño. Ese conjunto de medidas, normas, procedimientos se llama bioseguridad. O sea, cómo yo evito hacerme daño, o sea, a mí como persona. No estamos hablando del paciente, no es cómo evitar yo hacerle daño al paciente, no. Esa es otra terminología, cómo yo evito hacerme daño. Y todo el conjunto o todas las cosas que hago para evitar hacerme daño es lo que comprende bioseguridad. ¿Más o menos vas entendiendo? sí,
Muy bien. La bioseguridad tiene una importancia directa para la seguridad. Es claro, es prácticamente un conjunto de normas para tener seguridad de evitar contagiarnos, de evitar, como tú dices, fracturarnos, hacernos daño o tener algún otro tipo de improviso. Tú cuando vas a, eso es por eso que yo te decía ayer, mira, si tú vas a abordar un paciente, antes de abordar a ese paciente, tú tienes que tener claro qué cosas tiene el paciente para saber cómo abordar. Tú me decías, sí, doctor, ahorita estoy cuidando a una paciente que sufre de presión alta. Entonces te decía, ah, ya, entonces tú tienes que abordar a ese paciente como tal, como a un paciente que tiene presión alta y qué es lo que vas a evitar. Ayer hablábamos de la urgencia hipertensiva, de la emergencia hipertensiva y de cómo actuar en esos casos, ¿verdad? Esas Sí, normas que tú tienes para evitar daño, pero ya al paciente es diferente. Ahora vamos a hablar cuáles son o qué medidas debes tomar tú para que te hagas daño. Ayer hablamos del paciente, de cómo hacer, de qué hacer en esto. Ahora vamos a hablar de cómo hacer o qué normas utilizar o qué cosas hacer para yo evitarme hacer daño. Porque tú estás muy expuesta en todo esto. Mira, Dilcia, ¿qué ves en esa imagen pequeña, grande, chiquita, enorme? ¿Qué ves? em, ¿Se ve algo? No se ve nada. De repente está muy pequeño y yo. sí se ve, Ya, ¿qué puedes observar? A ver, dime. se ha pinchado con una aguja. Muy bien. ¿Y si se ha pinchado con un clavo, cómo sé con qué se ha pinchado? Solo estamos viendo un pequeño, pulpejo de dedo que hay, al parecer, una sustancia roja que puede ser sangre, ¿verdad? Sí, Muy bien. ¿Y qué debió hacer el paciente para evitar pincharse este daño? En el caso de que ya haya sido con una aguja o con un instrumento punzocortante. ¿Tú qué crees? ¿Qué medidas debió hacer la persona para evitar llegar a esta consecuencia? allí es que entra la bioseguridad. Exacto. ¿Tú qué normas o qué implementarías? ¿Qué me dirías? ¿Sabes qué, doctor? Mire, yo haría esto, esto, esto para evitar que me pincharme. ¿Qué harías, por decir tú, para evitar pincharte? Tener más cuidado, Muy bien, tener más cuidado. ¿Qué más? protegerse ¿Con qué te protegerías? Guantes. con guantes, pero los guantes no protegen también. Ah, ya, pues entonces, a ver, dime algo más pensante. ¿Qué más harías? A ver, cuéntame. Ya me puse guantes, pero aún así, como tú dices, atravesó la aguja, atraviesa el guante, no hay ningún problema. Yo creo que evitaría manipular mucho tiempo objetos punzocortantes. Por decir, si es que yo voy a poner un inyectable, solo saco el capucho del inyectable cuando lo voy a utilizar. Y no se recomienda reinsertar el capucho a menos que lo hagas con otro objeto. O sea, coges con un objeto el capucho y ahí recién introduces. ¿Por qué? Yo les decía a mi grupo, por decir que tenemos de media semana, que también hay un grupo que estamos llevando el curso, ¿por qué yo trato de evitar coger directamente con las manos el capucho? Porque por más experto que yo sea, corro riesgo de pinchar. Y te lo digo personalmente, ¿ah? Yo soy un Sí, personal de sí. salud que, digamos, he puesto varios inyectables, he hecho varias cosas, pero también me he pinchado. No es que porque, ah, no, eso no me va a pasar, doctor. Nunca peques de soberbio, decía un doctor. En el campo de la medicina, nunca pequemos de soberbio. Nunca pequemos de que yo sé hacer esto y yo hago al toque. No, siempre tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque un pinchazo en este sentido de una persona que tenga alguna enfermedad transmitible por sangre, tú corres el riesgo de contaminarte con él. Así Sí, que siempre hay que tener cuidado. Y para evitar esta consecuencia que es pincharse, que es contaminarse, yo tengo que hacer medidas. Por eso te preguntaba, ¿qué medidas harías? Muy bien, me protejo, dices. Muy bien, te proteges. ¿Qué te proteges? Parte de ello, la protección es guantes, sí, porque vas a estar intercalado con fluidos y quizá hace que el fluido no salga a la intemperie.
pero igual te vas a pinchar, sí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Como te digo, evitar manipular objetos punzocortantes, porque a medida que más manipulo, más riesgo tengo de poder hacerme un daño. ¿Qué otras medidas puedo tener? Evitar antes de manipular eso, saber con qué tipo de paciente voy a trabajar. O sea, si yo ya sé que es un paciente que tiene alguna enfermedad, yo tengo que tener mucho más cuidado que un paciente que no. Son un conjunto, como te digo, de normas, de reglas, de cosas que se tienen que hacer para evitar todo esto. La actitud ante la práctica segura de cada uno de nosotros determina nuestra propia seguridad. Esto es un tema más que todo personal, diría yo, Dilcia. ¿Por qué? Porque tu jefe no te va a estar, claro, en muchos centros laborales te obligan a ponerte guantes, ponerte esto, pero más que un tema de obligación es un tema propio. ¿Por qué? Porque a las finales, si pasa un accidente, tu empresa o tu jefe que te contrata te va a decir, ¿sabes qué? Yo te advertí, yo te di el implemento, pero el daño que se va a ir ya no es para el paciente. Cambio en muy diferente sería si es que el daño que yo haría sería para otra persona. Esta vez el daño va a ser para mí. Y mucho de ese daño que va a ser para mí, yo voy a sufrir las consecuencias. Entonces, las actitudes que yo tome en este campo van a ser para mí, tanto para mi bien o tanto para mi mal. Muy bien, ¿tú qué crees que hay varias vías de transmisión o no hay vías de transmisión? ¿Has escuchado sobre vías de transmisión de enfermedades? No, Muy bien, ¿has escuchado de repente, esa enfermedad se transmite por vía sexual? ¿Has escuchado o no has escuchado eso? sí, Esa enfermedad se transmite por vía sanguínea. Esa enfermedad se transmite de la mamá al hijo, lo transmite cuando están gestando. ya. Ah, Disculpe un ratito porque me está llamando la ya, señora. listo, Ya, ve, ve, gracias. ve. Ya llegué. Muy bien, Licha. Continuamos entonces, ¿no? Sí, Ya, te estaba comentando que hay distintas vías de transmisión de enfermedades y ya te comentaba algunas. Ahora te voy a hacer alguna pregunta. ¿Qué enfermedad tú has escuchado que es por vía de transmisión sexual? Cuéntame, ¿te acuerdas de alguna de las enfermedades? el SIDA. Muy bien. El SIDA en sí ya es una enfermedad avanzada. El virus que se transmite es el virus del VIH. Sí. Ya, otra enfermedad, ya, ahora ya no por vía Em, sexual, ahora una enfermedad que se transmite por vía aérea. ¿Qué es aérea? Que cuando respiras nosotros corremos riesgo de contagiarnos. ¿Te acuerdas de la alguna? gripe, La gripe, muy bien, mayormente es enfermedad viral. ¿Qué otra enfermedad? la tuberculosis. Exacto, es una enfermedad que tiene mucha incidencia en nuestro país. Es una enfermedad que tiene demasiada incidencia. Y por decir, si a ti te dicen, ¿sabes qué, Dilcia? Te voy a contratar para que cuides a un paciente que tiene tuberculosis. ¿Cómo tú abordarías a ese paciente? Tengo que tener más cuidado, protegerme ¿Y cómo te protegerías en ese caso si se transmite por vía respiratoria? con mascarilla, lentes. Excelente. Excelente. A eso queríamos llegar con respecto a las vías de transmisión. ¿Cómo es eso, doctor?
que si tú sabes cuáles son las vías de transmisión, cuando afrontes a un paciente, te vas a dar cuenta cómo te tienes que cuidar. Es decir, si tú dices, por decir, este paciente tiene una enfermedad que se transmite por vía de la piel, por vía dérmica, ¿qué es lo que te vas a hacer? Te vas a poner guantes, te vas a poner tu mandilón y vas a trabajar con el paciente, ¿verdad? Sin ningún Sí, problema, porque ya cubriste con una barrera tuya y el paciente para evitar ese contagio, para evitar esa enfermedad. Muy distinto sería si te dicen, ¿sabes qué? Este paciente tiene tuberculosis, de nada te sirve a ti ponerte guantes y estar sin mascarilla, ¿o sí? sí, sí, Exacto. pues, Es por eso muy importante las vías de transmisión. Si nosotros sabemos cuáles son las vías de transmisión, vamos a poder entender cómo protegernos. Si no sabemos las vías de transmisión, de nada nos va a servir protegernos. Por decir, te pongo el ejemplo. ¿Te acuerdas cuando se volvió un decreto que para poder salir a un supermercado, ¿no? Tenemos que llevar guantes en las manos? sí, El Estado aprobó eso y yo quería meterme a Wong a comprar. No, señor, no tiene guantes. Y por ahí había una señora, acá tengo guantes, vendo guantes. Y era todo un negocio. Y nos sí, poníamos los guantes y con esos guantes cogíamos el carrito, después del carrito cogíamos la fruta, cogíamos esto. Y a las finales quitaron esa norma. ¿Por qué? Porque el Estado se dio cuenta que te daba una falsa protección y más que todo no ayudaba en nada y ayudaba a transmitir más los gérmenes. O sea, ya con el uso de guantes, la gente ya no se quería lavar las manos, con el uso de guantes ya no se ponía alcohol en las manos, con el uso de guantes se cogía muchas cosas, esos guantes tenían un día enterito, amarillos estaban de lo que eran blancos. Exacto. Ahora sabíamos que no, la vía de transmisión del COVID no era directamente el contacto, sino mayormente mascarilla. Por eso que la mascarilla hasta el último nos acompañaba. Y ya sí, ahora se decretó que no hay obligación de utilizar mascarilla. Ya podemos vernos por fin directamente, podemos respirar tranquilos, aunque sí siguió recomendando el uso de mascarillas en lugares o en locales cerrados, en hospitales y a criterio personal. ¿Qué dice criterio personal? Yo siento que me protejo más así, me utilizo mi mascarilla, pero ya no es una obligación que nos impartía el Estado. ¿Has sí. escuchado la vía parenteral? Vía parenteral. Eso es, enteral o parenteral. Muy. Parece que es la parenteral que se alimentan por vía o, ay, no recuerden eso si me confundo. Muy bien. Vía enteral quiere decir, como tú dices, vía digestiva. Por, Entero es digestivo, pero vía sí, digestivo. parenteral no tiene Es nada por que ver, sonda. nada ¿No que es ver por con eso. sonda? No tiene ¿No? nada que ver con eso. Por decir, yo te voy a administrar un medicamento por vía parenteral. ¿Qué significa? Que ese medicamento te lo van a poner directamente a la vena, como dice ahí la diapositiva, a través de discontinuidades de barrera que constituye la piel. ¿Qué quiere decir? Que para ponerte yo ese medicamento tengo que atravesar la piel para poder darte el medicamento. Y es ahí donde vienen los inyectables. Los inyectables son vías parenterales. ¿Por qué? Porque tienes que atravesar la piel para colocarte el medicamento. La vía intramuscular, la vía endovenosa, la vía subcutánea y tantas vías más dentro del conjunto de inyectables, que eso también está dentro del sílabo que van a llevar con una licenciada de enfermería, si no me equivoco, la última ronda. Así que como te dije, esto tiene mucho que ver con las vías que te... Por decir, si tú vas a colocar una vía parenteral, ¿qué quiere decir? Vas a poner un medicamento a la vena, ya digamos que tú estás capacitada para hacer eso. ¿Cómo te tienes que proteger para poner ese medicamento a la vena? Lo primero, tienes que ponerte guantes. ¿Por qué? Porque vas a estar en contacto con fluidos. Y el fluido de la sangre es un fluido, valga la redundancia, que tiende a contaminarte. ¿Por qué? Porque todo lo que contiene la sangre del paciente, bien es cierto que si es que es sano, la sangre está limpia, pero los pacientes, en nuestro caso, los adultos mayores, la mayoría tienen muchas enfermedades y no sabemos lo que nos podamos contagiar. Dentro de ellos, muchos adultos sufren de hepatitis. Algunos son portadores nada más de hepatitis. ¿Qué quiere decir? Que ellos solo contaminan,
pero no les pasa nada a ellos. Yo tenía a mi abuelito que era portador de un tipo de hepatitis que no tenía nada que ver con eso o que él solo contagiaba, pero él no tenía un problema por esa enfermedad. Muy bien, hay vía dérmica, claro, por decir, una enfermedad que se transmite por la piel, Dilcia, ¿te acuerdas alguna? La varicela. Excelente, o sea, estás acorde con toda la parte de las enfermedades. Está bien. ¿A ti te ha dado alguna vez varicela? Cuando tenía 14 años, creo. Muy bien. Y esa enfermedad, te comento, que a menor edad le da al paciente, es mucho más rápido su recuperación que a un paciente que le da a edades tardías, de adulto mayor. Ahí es mucho más complicado. Yo tenía una vecina que recuerdo que sus hijos estaban sanos, pero le dio a una vecina varicela y ella se fue a que se contagien sus hijos ahora que estaban pequeños. ¿Para qué? Para que después esté tranquilo su hijo. Y los buscó esa niña que está con varicela para que los contagie a sus hijos y tengan varicela ahora. ¿Habrá hecho bien? ¿Habrá hecho Wow. mal? Muchos dicen no, está mal, muchos dicen sí, está bien. Es a criterio muy personal. Pero lo que le dice la ciencia, que a menor edad el cuerpo responde mucho mejor. Muy bien, ya sabemos que otra de las vías de contagio de enfermedades es vía dérmica. Vía digestiva. ¿Qué quiere decir vía digestiva, Dilcia? Vía digestiva cuando se alimentan con una comida que lo han preparado Exacto. Como estamos hablando vías de transmisión de enfermedades, cuando con hablo manos digestiva, contaminadas. quiero decir que yo me contagié. El paciente se contagió al momento de ingerir. ¿Ingerir qué? Puede ingerir cualquier Sí. cosa, eso le cayó mal. Una enfermedad que se transmita por esa vía, Dilcia. La diarrea. Ah, muy bien. Yo dije, ya ahí quedó todo. Muy bien. Hay diarreas. La diarrea en sí es la disminución de la consistencia y el aumento de frecuencia de las deposiciones. O sea, hay diarreas que se contagian por un montón de microorganismos. Las más comunes, las que se contagian por microorganismos víricos, o sea, por virus. Hay por bacterias, hay por hongos. Pero en general, la mayoría de diarreas es porque lo ingerimos a ese microorganismo, esa toxina y todo lo demás. Salió Dilce a comprar al mercado y le dio ganas de comerse un cevichito de ese carretillero que está dentro del mercado de la señora. Se come Dilce su cevichito y le proporciona diarrea. ¿Por qué? Porque hubo alguna contaminación dentro de ello, el pescado no estaba fresco, la leche que prepararon estuvo mal. Miles de porqués pueden venir a través de una ingestión. ¿Y qué es lo que te puede dar? ¿Tú has escuchado el cólera como enfermedad? No cuando te da cólera, sino el cólera como enfermedad. Sí, he escuchado. Muy bien. El cólera se contaminaban por microorganismos a través de la alimentación. Y el cólera mató mucha gente, ¿ah? Mucha gente. También fue una epidemia del cólera. Sí, yo El- recuerdo que mi papá nos contaba eso. ¿Y qué te Cuando decía tu papá éramos- por decir del cólera? que, em, que les daba una diarrea, Te dijo, vómitos, creo. ¿te dijo tu papá qué color era esa diarrea? Porque ellos hablan siempre, los mayores hablan, esa es una diarrea especial, porque no era una diarrea así como... Como, no. como agua de arroz, me decía. Exacto, esa es la terminología médica que se utiliza, te cuento. Cuando nosotros estudiamos sobre el Vibrio cholerae, que es el que ocasiona el cólera, dicen que la diarrea que se emitía el paciente era como el agua de arroz. ¿Y cómo es el agua de arroz? Blanco, ¿verdad? Cuando tú lavas por primera vez el Sí, arroz. Así eran sus deposiciones de ellos. Pero era una sí. cosa asombrosa que ya no podían detenerse, llegaban demasiado delgados, nada te aguantaba el estómago, todo lo que tomabas, botabas y botabas. Y en los Sí, hospitales se ven porque bolas. eso me contaba mi papá, porque después dice que llegaron los médicos sin fronteras Ya, para eso. claro, es que eso fue una, como te digo, una epidemia, no sé si lo catalogaron como pandemia, no creo,
creo que fue solo en región, acá en varios países sudamericanos, o no sé si fue a nivel mundial para considerarlo pandemia, pero era una cosa atroz. Y Sí, todos se porque preguntaban, cuéntame. mi papá aprendió allí pues con los Médicos Sin Fronteras, promotor de salud, es él. Papá ha sido promotor de salud, mira, pues. Es hasta ahora. Ah, mira, ¿y dónde trabaja tu papá? Él está en la Sierra de Piura, ¿En qué parte? ¿Huancabamba, Huarmaca? en Huancabamba. Ah, en Huancabamba. Por ahí tengo varios colegas que se han ido a hacer serum, seguro por ahí se han topado con tu papá. No, mi Y papá vive en un caserío, en un distrito de Huancabamba y un caserío. claro, los que se van a hacer serum no se van a los pueblos grandes, se van mayormente hacia las zonas alejadas, a caseríos, a distritos y todo lo demás. Me imagino Sí, que alguno de ellos se ha retomado. O por ahí hay puestos de serum, puestos de salud, perdón, que hay serumistas que llegan y se van anualmente, cada año, cada año, cada año y van cambiando. sí, Pero lo bueno de sí los llegan. promotores de salud es que ellos manejan algunas enfermedades mucho mejor que nosotros. Te cuento nomás como experiencia. Yo llegué a trabajar en zona selva, en comunidad nativa, donde me venían casos que yo nunca había visto. Y mi opción a tratar ese tipo de casos era como yo trataba normal en la costa o en mi puesto de salud o lo más normal. Por decir, en la selva hay una hormiga que le llaman la isula. Bueno, en esta selva donde yo trabajé. La isula es una hormiga que es una hormiga grande. Algunos lo consideran como avispón, como abeja, porque tiende a volar incluso. Esa isula es un insecto que para en cualquier lado. En este caso, al paciente me llegó diciendo que él estaba en su bote, porque donde yo trabajaba era todo por agua, ya no había carretera y que había estado cogiendo el bote y sintió un dolor muy atroz. Me llega, paciente, doctor, que le duele el dedo demasiado, la hacía llorar. Y yo, como Ah, todo médico, lo que agarramos a hacer allá es ponerle un calmante. Ya, señor, venga, a la nalga, un calmante, plum, una ampolla. Nada le pasaba, señor, acá en el hombro, un calmante más fuerte, plum. Y llega por ahí un promotor de salud, un técnico de enfermería, también me acuerdo, dice, doctor, ¿qué ha pasado? No, acá le ha picado la isula. ¿Y qué le ha hecho? Le he puesto su ampolla. No, doctor, me dice, esos tratamientos no se tratan así. ¿Cómo es eso? Cuéntame, le digo, porque yo sé la teoría, pero no sé práctica. Y ellos son muy prácticos. Se agarra lidocaína y se lo coloca. ¿De dónde lo ha mordido? ¿O dónde ha sido el picotón? En el dedo. En la base del dedo se le coloca. En las dos bases. En el lado lateral y en el otro lado lateral. Y con eso el paciente, santo remedio, bajó el dolor, bajó el malestar, se fue sonriendo. Y como te digo, ellos saben por la experiencia más que uno por la teoría. Y es ahí donde uno aprende de todo. Por eso a mí me gusta siempre aprender, incluso del menos, del que supuestamente sabe menos, porque experiencia ellos tienen y yo no he tenido experiencia. Ellos saben cómo tratar en ese asunto. Tú me dices por si tu papá, que ha sido promotor de salud, él ha tenido que aprender todo prácticamente lo del cólera porque él lo sí, vivió. porque dice que lo llevaron al campo, lejos, lo llevaron, eran unos doctores que vinieron del extranjero, pues dice, de otros países. Ujú. ¿Qué es lo que se optó para ese tiempo, el cólera? Se optó por colocar vías endovenosas, se había a la vena, pero unas soluciones bien concentradas, porque no te toleraba nada el paciente. Y tenías que meterle líquido, 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 porque el paciente se moría por deshidratación, o se moría porque no tenía agua en el cuerpo. Y darle su tratamiento, que ahora ya se sabe que hay tratamientos antibióticos para ese tipo de enfermedad. En ese entonces no se sabía y era bien tediosa la Sí, enfermedad. sí, Incluso porque hay una obra literaria que se llama El amor en los tiempos del cólera, no sé si habrás escuchado. no. Ah, ya, muy bien. Me estabas por decir algo, te interrumpí, creo. Mm, no, quería decirte que allí mi papá se fue lejos y lo dejó a mi mamá con sus dos hijitos. Llegó a los 3 meses, dice, porque se Wow, fueron lejos wow, wow, y yo me porque imagino. dice que él quería aprender eso. Y allí es que lo regalaron unos tanques, timbos, no sé qué lo dicen, unos cilindros, que hasta Ya. ahora lo tiene. ¿Y esos cilindros para qué eran? Eran para que
era de plástico, pero dobles eran que ahí hacían hervir agua, lo llenaban para que tome. Ajá. Ah, mira, para que no tomen el agua Con, contaminada o las cosas sí, todo contaminadas. con su tapa, con su llavecita. Mira, mira, mira. Sí, pues fue Sí, así, bien, bien atroz fue eso, esa situación. Pero, como te digo, ellos aprendieron mucho por la experiencia que pasaron. En este caso, tu papá como promotor sí, aprendió bastante de los colegas que habían venido al extranjero porque tenían un poco más de conocimiento en ese tipo de enfermedades que nosotros. sí, porque hasta ahora sigue con su botiquín ahí, con su Ya ves. medicina que vende. Ah, mira, mira. Pone inyecciones, solo a la Claro, vena no pone. eso es lo más común en ellos. Ellos suturan, me imagino que tu papá cose, ¿ah? Porque ellos son los Sí, que un señor cosen. llegó que lo habían cortado la oreja, que un pedacito faltaba para que se arranque todo, y mi papá Ya, lo había pegado con cinta, ya me imagino. Ya. Muy bien, con cinta al continuamos. toque. Y ahí lo bueno es Y ya, que hizo algo para el momento, pues, porque si no, ese quedó bien su oreja. ya ves, Lo claro, él. lavó bien y lo pegó y le, todo quedó bien. Si no hubiera perdido su oreja, el señor llegó, dice, para que lo corte porque faltaba un poquito para que Claro, claro, ya se estaba salga. en colgajo, se llama, ya cuando está a Sí. punto de botar. Muy bien, la bioseguridad tiene principios básicos. ¿Qué son principios básicos? En los cuales se fundamenta para poder existir. La universalidad. ¿Qué es la universalidad? Acá nos explica que todo paciente, por más sano, por más bueno que esté, es considerado potencialmente infectado. ¿Qué quiere decir con esto, doctor? Que todo paciente que yo voy a ver, voy a tratar, tengo que saber que es un riesgo para mí. Por más que te digan que no, ese paciente no sufre nada, no, todo paciente es riesgoso para mí, es potencialmente infectado, o sea, me puede causar alguna enfermedad. Yo no sé qué enfermedad, pero ya de solo ver que es un paciente, siento o tengo que saber que tengo riesgo de contagio. ¿Qué otra cosa? Principios básicos de la bioseguridad, como te dije, el uso de barreras. Y ahí es donde vemos un montón de barreras en las cuales nosotros podemos actuar para poder evitar este tipo de incidentes. En el campo de la bioseguridad, las barreras principales o los mecanismos principales es el EPP. ¿Has escuchado esta palabra EPP? Compuesta por solo 3 siglas, EPP. Eh, ¿Sabes lo que es el EPP? ¿Has escuchado o no? Nunca has escuchado eso. he escuchado, pero me he olvidado. Muy bien. El EPP es el equipo de protección personal. Y Ah, dentro de sí, esa sigla del equipo. equipo de protección personal, ingresan todos los equipos de barrera. A ver, dime un equipo de barrera, Dilcia. Gorro, mascarilla, Muy bien. A ver, lentes. en esa foto, gorro, no tiene gorro. Mascarilla sí tiene. ¿Qué Ah, más ya, tiene? ya, Mameluco. mascarilla, mameluco, Muy bien. ¿Qué más tiene? su es su pantalón normal, sus guantes. Sus guantes, muy bien. Hay un calzado especial que está utilizando, me imagino que es así. Otros utilizan Mm, unas botas para encima del calzado. sí, Muy bien. pero no tiene. Ah, no tiene, hay que corregir entonces en ese caso. Otro de los principios básicos es los medios de eliminación del material contaminado. ¿Cómo es eso, doctor? Nosotros que trabajamos con pacientes, tenemos que saber que los pacientes eliminan productos que no se tienen que contaminar con los demás productos. Por decir, si tu paciente que lo estás viendo comienza a expectorar, comienza a hacer algo, esa flema que lo coges en algún recipiente se elimina en un medio diferente. Si tú, por decir, le vas a colocar un inyectable a tu paciente adulto mayor, sabes que esa jeringa y esa aguja se elimina en un recipiente diferente. ¿Qué otra cosa más? Por decir, ese paciente que lo estás atendiendo, si orina en su pañal, ese pañal no debes mezclarlo con los residuos comunes que se van en la basura.
Eso es lo que se debería hacer. Deberíamos tener recipientes, deberíamos tener basura clasificada para poder hacer un mejor uso de la eliminación de los tales. Tú has visto basureros que tienen colores, ¿verdad? Eso está bien común actualmente. Todos los municipios están implementando en ese sentido para tener que distribuir los residuos sólidos en colores. ¿Sí has visto eso, Dircia, o no has visto alguna vez? Sí, sí, visto. Y dentro de los colores más comunes, ¿qué colores son los que se están utilizando? El color negro, El color negro. ¿Qué significa la basura de color negro? A ver. productos orgánicos que se botan ahí. Muy bien, basura común, residuos sólidos comunes. ¿Qué es lo que va en Mm. común? El papel, incluso puedes botar ahí los plásticos, pero que no tenga contaminación biológica. ¿Qué quiere decir? Que no tengan productos biológicos. Un pañal ya no deberíamos utilizar en el parte rojo, en el parte negro. ¿Qué otro color hay? El amarillo. El amarillo. ¿Sabes qué significa el amarillo? El amarillo. Vidrio, creo. Muy No. bien, la clasificación es muy distinta en la parte común en nuestra vida cotidiana que en nuestra vida laboral, médica o de salud. El amarillo normalmente es un residuo que tiene contaminación química, pero más adelante lo vamos a ver. Muy bien, hay variables de los riesgos de salud. ¿Qué es eso? La concentración de la gente. ¿Cómo así? No sé si tú has escuchado en este tiempo del COVID, ese ambiente está muy concentrado, hay mucha carga viral, la carga viral está alta en ese ambiente. ¿Has escuchado tú esos términos hablar así o no? Sí, Muy bien, ¿y qué crees que significaba cuando decían, ay, la carga viral está alta en ese lugar, no te metas ahí porque hay bastante concentrado está el virus ahí? ¿Qué querían decir? porque se pueden contagiar, Muy bien. porque Quiere decir que en ese ambiente, quizás es un ambiente cerrado, donde el no hay paciente, ventilación. exacto, donde el paciente enfermo está directamente en ese ambiente y por ende la carga del virus se está reproduciendo y están contaminado mucho más que un lugar donde tenga una ventilación seguida, ¿no? La carga viral está alta, eso se volvió de moda en el área, en el tiempo de COVID. No, en esa casa tienen una carga viral alta. ¿Por qué? Porque hay 3, 4 que están contagiados y ellos están produciendo virus prácticamente y ese ambiente está con alta carga viral. Las vías de ingreso es lo que estábamos explicando, estábamos hablando, cuáles son las vías de transmisión de enfermedades. Nosotros hay que poder o hay que saber cómo abordar de acuerdo al tipo de enfermedades y de acuerdo a ese tipo de enfermedades, cuáles son las vías que se utilizan para que esas enfermedades se transmitan. Por decir, ya hablábamos, vía respiratoria, vía digestiva, vía sanguínea y todas las otras vías por las cuales se pueden contaminar o nos podemos contaminar. El tiempo de exposición, ¿tú crees que es importante el tiempo de exposición o no? Sí, ¿Qué por- significa en ese sentido un tiempo de exposición alto y un tiempo de exposición bajo, por decir? porque si estoy mucho tiempo en un lugar cerrado, tengo la probabilidad que me puedo infectar Muy más bien. rápido. Exacto, directamente en ese sentido. Por decir, tú sabes que a un paciente, o no sé si sabías que un paciente con tuberculosis, no es que tú te contagies porque te vas y lo ves al paciente y nada más. Es por cuánto tiempo tú has compartido con ese paciente con tuberculosis. Y como tú dices, a más tiempo que compartas con un paciente infectado, más es la predominante o más es la probabilidad de que yo me contagie. O sea, tú no te vas a contagiar siempre y cuando disminuyas ese tiempo. En pacientes, por decir, o en enfermedades respiratorias es así. En tuberculosis, el personal de salud va, hace lo que tiene que hacer rápido y sale. Por más que tenga mascarilla, por más que tenga el otro. Tiempo de exposición también es importante. Las variaciones individuales o las variantes individuales. ¿Qué quiere decir así? Cada persona es diferente ante una enfermedad. A ti te puede dar una enfermedad, la cual te puede llevar incluso a la muerte, que a mí me da la misma enfermedad, pero no me lleva a la muerte. Eso pasó en el tema de esta última pandemia, por decir, de COVID.
Hay pacientes que tú lo veían que eran pacientes recios, pacientes que se iban al gimnasio, jóvenes, y la enfermedad los mató. Como hay pacientes ancianos que parecía que cualquier cosa que les da los mata, sobrevivieron. ¿Eso de qué depende? De las variaciones individuales. O sea, cada paciente es diferente. No, Diferente. no todos los pacientes son iguales, pero sí se ve una alta incidencia en que los pacientes adultos mayores sean más susceptibles a enfermedades que los pacientes de menos edad. Eso sí es cierto. Es decir, en el COVID eso se demostró, que los pacientes que estuvieron más en riesgo han sido los pacientes mayores, ¿verdad o no? Sí, es verdad. Muy bien, por eso tú me dices que has vivido prácticamente encerrada estos 2 años, así metida de lleno. ¿Por qué? Porque tenías un adulto Sí, no mayor y el salíamos. riesgo era bravo. Y ahora recién nos hemos contagiado las dos. Ya hemos pasado ya. Pero ya, pues, ya estuvieron con vacunas, imagino yo, ¿no? Sí, la señora ya está con la cuarta dosis y yo estoy con la tercera dosis No todavía. te, no te sientas mal, que yo también estoy con la tercera nada más. Muy bien, pero Y es recién así. hace una semana hemos pasado del COVID. Ah, mira, mira, mira. Por eso te digo, Sí, es así estas circunstancias. La frecuencia de exposición, las variaciones individuales, cada uno tiene un distinto organismo que responde de manera diferente. Si ustedes, por decir, se hubieran contagiado o la persona a la que tú atiendes se hubiera contagiado en la primera ola, muy probablemente esa paciente ya no hubiera estado contigo ahora. sí, porque era traumático. Sí, yo misma me traumé casi viendo las noticias Muy nomás. traumático, muy traumático, en el sentido que como tú dices, uno mismo, imagínate tú que has estado solo cuidando. Nosotros teníamos a 20, 50 pacientes metidos ahí y vivíamos con la enfermedad. Por más que te protegías todo eso, sabías que el riesgo era muy alto de que nos contagiemos. ¿Y qué es lo que hizo el bendito Estado? Ah, que vengan los nuevos, los recientes, los saliditos, esos van a pagar derecho de piso. Y hicieron pagar derecho de piso. Aumentaron los sueldos, todo eso. Pero ¿qué te sirve si es que un día te contagias y te mueres? Nada te sirve. Y han muerto, ¿no? Y han Bastantes. muerto, mucho personal de salud ha muerto, ha muerto. Es que era dentro de lo esperable. ¿Por qué? Porque eran las personas que más en contacto han estado con la enfermedad. Y por ende el riesgo de Sí, claro. enfermarse ha sido más alto. La frecuencia de exposición es diferente que yo tengo un paciente, por decir, yo tengo mi familiar, mi tío que sufre de tuberculosis y te contrato. Dice, ¿sabes qué, Dilcia? Tú le vas a acompañar al paciente, le vas a atender, le vas a ver, sufre de tuberculosis. Y yo me voy una vez al mes a verlo. ¿Quién crees que está más en riesgo de contagiarse? ¿Tú o yo? Yo, Claro. ¿Por qué? Por la frecuencia de exposición, ¿verdad? Porque tú lo vas a sí. ver todos los días, tú vas a estar ahí ayudándole en algún quehacer, tú quizá le vas a dar la comida. Yo estoy en riesgo, sí, claro, una vez al mes que me voy, pero la frecuencia de exposición hace que el riesgo aumente. Mientras más te expongas a ese agente, más riesgo tienes de contaminar. Y las exposiciones previas también ayudan en ese sentido. ¿Cuántas veces tú te has expuesto a esa enfermedad antes de tenerla, antes de? Muy bien. ¿Qué ves en esas imágenes de Ilse? En la primera, la de la parte superior, y la segunda, la de la parte inferior. Que uno se está lavando las manos y el otro está en el calzado de guantes. Muy bien. ¿Y tú cuál crees que de esas dos es la medida mejor a adoptarse? Lavarse las manos. Excelente. Pero en el caso de que yo te pongo ya un contexto diferente, por si estás en una evaluación y te digo, el paciente que voy a ver sufre de VIH y tengo que hacerle o tomarle una muestra de sangre. ¿Cuál es la mejor medida para evitar yo contagiarme? ¿O cuál es la mejor medida de bioseguridad? Y te pongo esas dos imágenes. ¿Cuál marcarías tú? Eh, el 2. Muy bien. ¿Por qué el 2?
porque está con guantes y está protegido. Exacto, es en el contexto en el que te hablan. Por eso te decía yo lo del COVID. En el COVID nos obligaron a colocarnos guantes para protegernos. ¿Y tenía algún sentido el colocarse un guante para protegerse de una enfermedad que te transmites por vía respiratoria? No tenía No, ningún sentido. Y eso se dieron cuenta después el Estado que era una barbaridad lo que se estaba haciendo. ¿La mascarilla tiene un sentido en la contaminación con respecto al COVID o no? sí. Muy bien, eso sí tiene un sentido. ¿Por qué? Porque el COVID ingresa por nuestras vías respiratorias y es ahí donde ponemos el mecanismo de barrera. Por eso te das cuenta que no todo lo que te exige el gobierno para hacer es lo correcto o lo mejor. Nosotros tenemos que ser así. El gobierno te exige, no porque el gobierno te exija quiere decir que es lo mejor. El gobierno a veces exige tonterías y no tiene nada que ver con esto. Muy bien. Ahí dentro de las precauciones universales está uno, lavado de manos, dos, colocación de guantes. Pero ¿cuándo te colocas guantes, Dilcia? Cuando vas a estar expuesta a fluidos. ¿Qué es eso, doctor? Cuando vas a tomar sangre, cuando vas a poner un inyectable, cuando vas a hacer algún tipo de muestra quizá de secreción nasal o de secreción vaginal. A una paciente adulto mayor le van a hacer una muestra para un cultivo de acá. Vas a tener que hacer una muestra, alguna herida que estás contaminada y que vas a limpiar, vas a tener que utilizar guantes. Es ahí donde mejora la utilización de guantes que el lavado de manos. Pero por decir, si te dicen, ¿sabes qué? ¿Cuál es la mejor medida preventiva de enfermedades diarreicas en ese sentido? Uno será evitar comidas en lugares que desconozcas o que tenga poca higiene. Dos, el lavado de manos es importante en ese sentido. Ahí ya no te voy a recomendar que utilices guantes, esto, lo otro. No, no tiene nada que ver que utilices guantes para que comas una comida contaminada. Pero sí te va a ayudar un buen lavado de manos, una buena desinfección para evitar todos los gérmenes que nosotros tenemos ahí al momento de coger las llaves, coger las monedas, coger los billetes, coger el barandal del transporte público y muchos otros objetos en los cuales yo he estado en contacto antes de, por decir, tomar mis alimentos, antes de ir a hacer algo con mi paciente, antes de darle su pastilla o su medicamento al paciente. Ahí debo lavarme las manos. Ahí influye mucho más el lavado de manos que la puesta de guantes. ¿Quedó claro en ese sentido, Dilcia? Sí, Muy bien. Y dentro de las precauciones universales, acá viene esta ya. Yo no diría que es como un punto 3, un punto 4. Yo diría que es más que todo como un punto 3 y diría que ese punto 3 sería el EPP, el equipo de protección personal. ¿Por qué es importante el equipo de protección personal? Porque te da un mecanismo de barrera ante muchas enfermedades. Ahí te van a decir que utilices guantes como mecanismo de barrera para evitar al momento hacer contacto con fluido. Te van a decir que, por decir, utilices tu mandilón para evitar el contacto también y que tus brazos estén no expuestos. El uso de mascarilla para evitar a pacientes que tengan enfermedades respiratorias. El uso de botas para evitar el piso contaminado en ciertos lugares. El uso de lentes para evitar que si manipulo algún fluido vaya a llegar directamente a mis ojos y pueda tener el riesgo de contaminar. Es ahí donde el equipo de protección personal es mucho más importante, ¿no? En precauciones universales está dentro de ello el equipo de protección personal. Y como cuarto, emplear un cuarto privado para las prácticas o cuando las prácticas higiénicas son pobres. ¿En esto en qué sentido? Si yo tengo un paciente que es un paciente potencialmente infectado, que es un paciente que o sé que sufre de algunas enfermedades que me pueden contaminar, lo más recomendable sería que ese paciente tenga un cuarto especial o un cuarto donde el paciente pueda yo atender. No le voy a decir, ¿sabes qué? El paciente voy a atenderlo en la sala. No, porque en la sala están en contacto con muchas más personas quizá. Yo lo voy a atender directamente al paciente en su cuarto. Va a hacer sus necesidades, va a hacer, sí, no hay ningún problema. Pero si hay algún riesgo de contaminación, es mejor que ese paciente esté en un ambiente especial. sí, pues. Y muy bien, ¿qué ves en esa imagen, Dilcia? ¿Puedes apreciar o no puedes apreciar? Sí, una cajita de cartón, ¿Y esa de cajita de plástico. cartón para qué crees que es?
Esa cajita de cartón para botar muestras, Mm, ya, estás por ahí. jeringas, agujas, Mejor. Ah, ya, con lo último lo atinaste. Esas agujas, cajitas son cajas especiales para reciclar todos los objetos no punzocortantes. soportable. ¿Qué son punzocortantes? Punzo que hincan, cortantes que cortan. Así de simple. Que no solo es para botar las agujas de la jeringa, no. También puedo botar quizá un bisturí que utilicé, no sé, cualquier objeto que te pueda cortar o que te pueda punzar, tienes que estar ahí. Por decir, cuando destapo una ampolla, esos objetos son punzocortantes, también los debería desechar en esas cajitas. ¿Por qué son cajas especiales? Porque en esas cajas va a permitir poder ingresar ese tipo de objetos y al momento de recolectarlas no tener el riesgo de contaminarme o de hincarme o de hacer cualquier tipo o tener cualquier tipo de accidentes. Y tú no sé si has visto ese tipo de cajas, mayormente están presentes en establecimientos de salud. ¿Qué quiere decir? En lugares, establecimientos, clínicas, hospitales, tienen que tener por norma este tipo este, de objetos para poder eliminar los objetos punzocortantes. Si es que no hay, los pueden multar. ¿Has visto tú este tipo de objetos para punzocortantes, Dilcio, o no? No, no he visto. Muy bien. Por decir, en tu casa, si o en el trabajo donde estás, si algún momento pones una ampolla, pones una jeringa, tú deberías tener un objeto así. Doctor, pero yo no sé dónde se consiguen esas cajas. Haz lo práctico que hago yo, que recomiendo a mis pacientes o que sí hacen la mayoría de casas de los personales de salud. Una botella de Una botella. plástico. Exacto, botella pero de plástico para evitar el riesgo de que se pueda. Doctor, ¿y cuando se llena qué hago? Lo más común sería que tienes un lugar donde enterrarlo, ese lugar es el más adecuado. Y si no, tendrías que contratar a empresas específicas que se dedican a descartar este tipo de materiales o de objetos. Esas empresas, una vez que están llenas, pasan una vez al mes, a los 2 meses, vienen y te recogen, pero cobran un servicio por hacer ese tipo de... Lo que hace la mayoría, los entierra en ciertos lugares específicos y así contribuyes a que no se puedan pinchar, a que no se puedan cortar y a que no se puedan contaminar. ¿Quién es? El personal que hace la recolección de basura, porque una jeringa, perdón, una aguja, no lo vas a botar al basurero porque hay riesgo de que esa aguja se pueda salir del capucho y puede hincar. Y si el paciente sufre alguna enfermedad, pueda transmitir a otras personas. Hay máquinas actualmente que esas máquinas tú colocas la aguja y prácticamente con un calor extremo lo deshace, lo quema. Y esas maquinitas por sí se utiliza bastante en casas de pacientes que tienden a colocarse jeringas, tienden a colocarse algún tipo de medicamento muy seguido. Hay pacientes que se colocan cada cierto tiempo sus inyectables, ya tienen en su casa ese tipo de máquina que tú introduces la aguja y te lo quema. Y cuando te das cuenta solo queda un pedacito de la aguja y eso ya lo puedes descartar en este tipo de objetos. Muy bien. La recomendación que te dicen, las agujas no deben ser retapadas. ¿Qué quiere decir? Si yo destapo una aguja, perdón, volverlas a tapar. Entonces, doctor, ¿se lo bota así nomás? No, no se bota así nada más. Se agarra un objeto y se tapa. Y no voy a estar jugando en abrir, cerrar, porque hay riesgo de contaminarme. No pueden ser dobladas, las hojas tienen que estar rectas, por eso tienen un capucho. Quebradas. Otros objetos que se descartan en los contenedores impermeables deben tener cuidado al remover las hojas de bisturí. Como te dijo, el bisturí y las hojitas de bisturí también se deberían descartar en este tipo de objetos, porque son para objetos punzo cortantes. Dentro de las precauciones universales que busca la bioseguridad es minimizar riesgos. ¿Cómo yo minimizo el riesgo de una enfermedad, de contaminarme, de contagiarme? Por decir, perdón,
utilizando yo mascarilla, tan solo utilizando yo mascarilla, disminuyo el riesgo de contaminar. ¿Qué más puedo hacer para disminuir el riesgo de contaminarme, Dilcia, en una enfermedad que se transmite por vía dérmica, por la piel? ¿Cómo yo evito que me contagiarme de esa enfermedad? Em, no tener mucho contacto con la persona, Ya, y si yo sí o sí voy a tener contacto con esa persona, ¿qué es lo que debería hacer para evitar contagiarme? protegerme. Muy bien. ¿Y con qué te protegerías tú para evitar, si sabes que esa enfermedad se transmite por piel a piel? Si está por decir con la varicela, Em, yo voy a... con guantes y Muy mameluco, bien, muy mascarilla. bien, muy bien, muy bien, muy bien. Así es lo que debes proteger. Parte de la varicela también se transmite por vía respiratoria. ¿Sabías eso, Dilcia? No, Muy bien, ahora ya lo sabes. O sea, también tienes que colocarte una mascarilla porque también hay fluidos respiratorios por los cuales puedes contaminarte en ese sentido. Y así, si por decir yo voy a ver a un paciente, le tomé la muestra de sangre, hubo salpicaduras de sangre o alguna otra de secreciones, debo de utilizar una solución, en este caso hipoclorito, que es la lejía, agua, jabón, y poder lavarte, echarte, si te cayó en la ropa, ponerlo, como dice ahí, mínimo 10 minutos, para que con ese tiempo esta solución pueda desinfectar o matar al microorganismo que pueda venir dentro de esa salpicadura o dentro de ese fluido que yo he tenido contacto. Si por A o B tú te pasa eso, por si el paciente sufre VIH y sangra y plum, te cae una gota de sangre en tu mano. No has estado con guantes, solo que en la mano. ¿Tienes una herida? No tienes ninguna herida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Agua, abundante jabón y un lavado por 10 minutos como mínimo. Y así es donde vas a evitar este tipo de riesgos. Muy bien. Trabajador de salud con lesiones dérmicas debe evitar el contacto con secreciones. ¿Qué quiere decir eso? Si tú, por decir eso, un trabajador de salud y tienes una herida en el brazo, te hiciste una herida por A o B en la mano, tienes que tener cuidado de que esa herida se pueda contaminar de alguna secreción de otro lugar. ¿Me dejo entender o no? sí, Si tú tienes una herida en el brazo, no te vas a ir a estar sacando muestras de sangre de tu paciente sin guantes, porque ya es de hecho que al solo tener esa herida ya estás con un riesgo de que te puedas contaminar. Quiere decir que si estás con una herida en el brazo, lo más seguro sería que te coloques, si la herida está baja, un mameluco, si la herida está arriba en la mano, un guante quirúrgico, no los guantes normales, para evitar que te puedas contagiar o evitar algún tipo de lesión correspondiente a ello. Muy bien. Hay barreras físicas y hay barreras químicas. ¿Qué? ¿Cómo es eso, doctor? Que hay barreras físicas y hay barreras químicas. Por decir, hay usos de materiales que ayudan a la bioseguridad que no tienen nada que ver con una barrera física, que no tiene que ver, algo que ver con una barrera palpable, como un guante, como una mascarilla. Hay químicas, ¿sí? No sé si tú has visto que hay algunas soluciones, algunos líquidos que te ayudan a desinfectarte. Muchos de esos ejemplos, por decir, el alcohol a tal porcentaje ayuda a desinfectar y se volvió bastante común en el tiempo de COVID. Tienes que ponerte alcohol a la mano al 70% para que con ello disminuya tu riesgo de contaminar. Tienes que ponerte solución de yodo povidona para lavarte las manos. En los hospitales, centros de salud, establecimientos de salud, hay una solución que viene en espuma que se llama yodo povidona o perdón, ay, se me fue el nombre de esta otra solución que te ayuda a desinfectarte. Funciona como un antiséptico. Elimina muchos más gérmenes que un jabón común. Y eso es lo que se utiliza, por decir, cuando entran a una cirugía, a una operación, limpian la zona con yodopovidona, que es uno, o con este otro,
Se me fue el nombre, que también es otra solución que se utiliza en la parte de salud. En casa, doctor, yo no tengo esas soluciones en mi casa porque no lo venden así nada más y es muy difícil de conseguir. Ah, un jabón. Agüita, jabón es lo más común o lo mejor para poder lavarnos y evitar contagiarnos o contaminarnos. Y físicas, ya está, lavado de manos, uso de guantes, mascarillas, mandilón, anteojos y todo el equipo de protección personal que hemos visto. Químicas, desinfección, esterilización, hay algunas máquinas, no sé si tú has visto, que se utilizan como esterilizadores, se utilizan en mecanismos para poder, hola, ¿me escuchas? Creo que se fue la señal, hola. ¿Me escuchas, Dilcia? Creo que salió Me- tu... Sí, creo que el internet está mal. Muy bien. Sí, sí, justo estábamos viendo eso. Ya. Como te decía, hay uso de barreras tanto físicas como químicas. En las químicas están las soluciones. Hay unos aparatos que te comentaba que son esterilizadores, donde ponemos todos los materiales de acero quirúrgico o acero inoxidable y esa máquina por calor extremo hace que todos los gérmenes en ese lugar mueran. Ese es un tipo de barrera química, una esterilización que se hace para poder reutilizar esos objetos. Y la física es, como te decía, están todos los equipos de protección personal. Ahí está el EPP y todos sus componentes, las técnicas de lavado de mano y cosas por el estilo, ¿no? A ver. Muy bien. ¿Sabes cómo hacer un verdadero lavado de manos, Dilcia, o no sabes? Cuéntame. Em, sí, el clínico, no el quirúrgico, no, el clínico. Muy bien. Explícame a grosso modo esto de lavado de manos y posteriormente yo te explico correspondiente a lo de la charla de lavado de manos, porque acá te voy a dar paso por paso. A ver, dime, ¿cómo se debería lavar las manos? Yo soy un paciente nuevo y quiero que tú me enseñes a lavarme las manos. Ya, primero me mojo la mano. Muy bien, abro el caño, sale el agua, me No, comienzo a ya, enjuagar. primero abro el caño, Ujú, lo dejo que esté pasando el agua y me mojo las manos, después me pongo ya. jabón, Ujú, después froto las manos hasta tener bastante espuma. ujú, Después me lavo por encima de las manos, dorso de muy la bien. mano, paso a la otra Ujú, mano, exacto. después el dedo pulgar Ya, muy bien. de los dos dedos y después eh, hago en rotación agarrando las dos manos, Ah, ya, los dedos. ya estás leyendo ya en Google, ¿eh? ¿Cómo están No, los no estoy pasos para leyendo. lavar las manos? Sí, ya te No, encargas. no es, eso lo aprendí cuando hubo la pandemia. Ah, muy bien. Veías el TikTok. Sí, Para lavarse las después la manos, yema, haz así, haz después, así, haz así. ajá, sí, y después la yema de los dedos en el plan de la mano, Ujú. y después la muñeca.
Muy bien, prácticamente son los pasos que tú me has dicho. Acá te voy a poner los pasos. Esta diapositiva lo voy a pasar nuevamente al grupo, ¿ya? El primer paso, Ya. palma con palma. La palma con palma, sobo. Segundo paso, palma con dorso. Un lado, palma con dorso, segundo lado. Tercer paso, los dedos entrelazados. Los dedos soban a los otros dedos, los espacios Sí, interdigitales. entrelazados. Exacto. El cuarto paso, las puntas de los dedos a las zonas interdigitales. En este sentido, luego en el otro sentido. Todo esto. El quinto paso, no olvidarse el dedo más importante, lo que tú decías, el dedo pulgar, ¿verdad? Lavar el dedo Sí. pulgar, lavamos el dedo pulgar. El sexto paso, los pulpejos de ambos dedos sobre la palma. Los pulpejos de todos los dedos sobre la palma. El séptimo paso, todo el antebrazo y el codo. Todo el antebrazo y el codo. Pero ya no bajo las manos siempre van a quedar arriba. Y el último paso, enjuagarme. Todo hasta el codo y todo hasta el codo. Y yo les preguntaba a mis pacientitos, perdón, alumnos del día martes y el día jueves. Luego de eso tú te secas, ¿verdad? ¿Con qué te secas, Dilcia, posterior a hacer tu lavado de manos? Con papel toalla. Y si el papel toalla está contaminado, quiere decir que todo tu lavado de manos fue en vano. Con una toalla limpia. Y la toalla limpia, la está en la intemperie, no está contaminada. Em, con papel. Ah, ya ves, ahí vamos. En el producto o en una escala general hay riesgo de contaminación, pero es mucho menos al que tú has tenido antes de esta incidencia. O sea, puedes contaminarte, sí, con minúscula parte, pero tus manos en general ya están limpias. Te secas con papel toalla o con una toalla, como tú dices, separada necesariamente para poder hacer este tipo de lavado de manos y bien seco, ya puedes proceder a hacer tus actividades. Pero en son común, ¿tú crees que esto lo cumplimos, Dilcia? Nos agarramos a lavarnos las manos todos los días así, agarramos pasito por pasito y hacemos todo eso. ¿Tú qué crees? ¿Se hace o no se hace? Yo sí lo estaba haciendo, después ya no, ya ahora me lavo así rápido y me seco. Lo mismo te digo yo también lo hacía posterior o anteriormente, mucho más cuando pasábamos el tiempo de pandemia o cuando ingresaba al hospital. Pero ya en mis quehaceres cotidianos, cogemos, abrimos el jabón, abrimos el caño, cogemos el jabón, dejamos uno, dos, tres pasadas de unos 10 segundos y chao. Eso es lo más común que hacemos ahora, ¿verdad? Sí, cuando llego de la calle sí me lavo bien las manos. Ya ves, muy bien. Pero hay que practicar esto porque es por nuestro o para nuestro bien. Es un tema de Sí. bioseguridad en el cual nosotros deberíamos tener mucha implicancia para poder aportar bastante en este sentido. Uy, perdón. Muy bien. Y por último, como menciona acá las imágenes, ¿cómo se debe cerrar la escotilla, Dilcia? ¿Con la mano que ya te limpiaste, con el codo o debo cerrarlo con el papel? Con el papel. Muy bien, con el papel, pero por el lado que supuestamente ya está contaminado y que ya no vamos a volver a tocar, ¿verdad? Sí. Muy bien. Agarramos ese papel y se lo descarta. Y ese papel que se ha descartado, como ahí está en la imagen, iría a una bolsa roja, porque es un papel que ya ha estado en contacto con nuestra piel. Muy bien. Un tema importantísimo o no importantísimo. ¿Tú crees Un que té. el secado de manos, el secado rápido de manos, es importante o no? El secado de manos. O sea, ya tú te hiciste todo tu procedimiento de lavado de manos. ¿Es importante secarme rápido las manos o lo puedo dejar mis manos húmedas y me seco no tan rápido? Yo me seco rápido. Exacto. Y estés en lo correcto, Dilcia, porque el secado de manos rápido es el mejor.
¿En qué sentido? Mientras más tiempo tus manos permanecen húmedas, es más probable de que te contamines, porque si tus manos están secas, hay menos riesgo de contaminarse. Si tus manos están secas, hay menos riesgo de contaminarse. Si tus manos están húmedas, hay riesgo alto de contaminar, porque la humedad atrae a microorganismos. Y uno de los principales microorganismos que le gusta la humedad es el hongo, los hongos. Por eso, si Sí, tú has visto a los pacientes que sufren de hongos en las partes de los pies, es porque esos pies están sudorosos, están húmedos. ¿Y cuál es la función del talco ahí? Que tratan de secar toda esa zona para que el hongo ya no pueda vivir tranquilo. Si es que ese pie está bien seco, el hongo se va a tener que ir, salvo que tengas una enfermedad que hace que tus defensas estén bajas y ahí también el hongo es casi insacable. Pero solo secando nuestro ambiente ya prevenimos enfermedades como las enfermedades por hongos. El secado rápido, además, previene el daño de la piel. Mientras más tiempo está húmedo en la piel, más riesgo está de dañarse, de infectarse y todo lo demás. Entonces, se promueve el secado rápido de las manos, de la piel, de cualquier otro lugar en el cual nos hayamos mojado o en el cual hayamos puesto el agua. Ahí está donde te decía, el equipo de protección personal. ¿Cuántos conforman el equipo de protección? No se sabe, hay muchos instrumentos dentro del equipo de protección personal. Pero los principales, como ya te venía diciendo, van a ser los que se han utilizado en el COVID. Tú me dijiste, ¿qué se ha utilizado para el COVID, Dilcia? guantes, mascarilla, Muy bien, guantes, los, mascarillas. ¿Tú has utilizado botas, por decir? No. yo no. Muy bien, pero me imagino que tú en casa tenías un objeto, un recipiente donde ponías bastante agua con lejía para que cuando vengamos de la calle pongamos los pies ahí y Sí, posteriormente se desinfecte, ¿verdad? sí, Eso es lo que hemos hecho casi todo mundo. Eso reemplazaba las botas. O muchos tenían un calzado que era para salir y otro calzado para estar dentro de casa. Que llegaban ahí, se sí. sacaban el calzado y ya en casa estaba tu calzado esperándote para que hagas tus actividades. El sol lo quemaba y ya se habían despintado. Ya ves, sí, es cierto. Muy bien, también habían mandilones, anteojos, gorros, vestimentas especiales en general y muchos más. Guantes. ¿Tú crees que existen tipos de guantes o todos los guantes son iguales? Sí existen tipos de guantes. ¿Qué tipos de guantes conoces, Dilcia? Los simples y los quirúrgicos. ¿Y sabes cuáles son El- las diferencias? los quirúrgicos porque están más estériles. Es estéril. Excelente. Mira, mi grupo del martes les pregunté, pero no me pudieron responder en ese sentido. Pensaron que no, los quirúrgicos porque son los que tienen menos porosidad, son los que son mejores. Y en sí, en general, también son mejores. Pero su diferencia grande es que unos son estériles y otros son no estériles. ¿Y qué significa ser un guante estéril? Porque está guardado, viene en su, en su empaque. Muy bien. La esterilidad quiere decir que ese producto no está contaminado con ningún germen, que ha pasado por un proceso en el cual han eliminado todos los gérmenes y lo han envuelto dentro de un ambiente libre de gérmenes. Por eso que en las salas quirúrgicas solo se abren los guantes y te pones, porque sabes que no hay riesgo, porque ese producto es estéril. En cambio, en una sala quirúrgica no van a operar un abdomen, van a abrir un abdomen con esos guantes comunes, porque esos sí tienen riesgo de que estén infectados. En cambio, los guantes quirúrgicos que se utilizan para procedimientos no están infectados o no deberían estar infectados. Si no, de nada sirve que el cirujano, el médico se agarre, se lave como 15 minutos, no lavamos para entrar a cirugía. Sí, el guante que me van a dar va a estar contaminado, se va a contaminar la herida y no va a ser de ningún beneficio
el procedimiento que vamos a realizar. Muy bien, estos guantes quirúrgicos también se recomiendan cuando vamos a hacer procedimientos que impliquen un lugar estéril. Y los otros guantes, los comunes, ¿cuándo necesitaríamos esos guantes comunes? ¿O crees que solo deberíamos comprar guantes quirúrgicos nada más, Dilcia? Em, los guantes quirúrgicos, No, los como comunes. estabas diciendo, los comunes, ¿Cuándo utilizamos esos guantes comunes? cuando voy a poner una inyección. Muy bien. O cuando tenga que alguna secreción pueda contaminarme, pero con el guante común es una barrera, me va a ayudar. No necesariamente tengo que tener el guante quirúrgico, sino el guante común también va a funcionar de la misma forma, ¿verdad? Para hacer masajes. Ah, mira, también. Aunque algunos lo hacen mejor sin guantes, dice, para que sientan la palma, los dedos y todo lo demás, que es mucho mejor. Otros utilizan guantes. Pero la crema arde. Ah, ya ves, mira, tú estás prácticamente en ese mundo No, no, porque no, no arde, sino empieza a irritar. irritarse. Ah, claro. O cuando algunas personas que tienen alergias a, por decir, la lejía, que apenas meten el agua con lejía y ya su mano comienza a salir, o a quebrajarse, o a salirle picazón, o a arder. Esos pacientes lavan con un tipo de guantes grandes, me acuerdo, para poder evitar Sí. ese tipo de problemitas. Muy bien, los guantes deben de ser cambiados cuando. A eso te decía, ¿te acuerdas cuando era el tiempo de COVID que las personas andaban con sus guantes amarillos y ellos bien feliz de la Sí, vida? pues, Se iban a comer con esos guantes y agarraban o su pan hasta rotos. y comían con esos guantes. O sea, nosotros también, si es que utilizamos este tipo de indumentaria, tenemos que saber cuándo debemos cambiarlo. Es igual que los usos de mascarillas. Veíamos a pacientes con sus mascarillas que estaban más sucias, ya desquebrajadas. Se volvieron famosas las mascarillas de tela, que era prácticamente un saludo a la bandera, que no servían de nada, pero ahí estaba la gente, porque era obligatorio, utilizaban su mascarilla de tela. Y salieron los modelos de mascarilla con marcas así, las mascarillas Louis Vuitton que pusieron por ahí, Gucci y todo lo demás. O sea, ya no llevaron al contexto de salud, sino un contexto de moda, de verse bien y todo lo demás. Cuando estén gastados, perforados, dañados o visiblemente manchados. Ya cuando tengas una manchita amarilla en el guante, quiere decir que ya tienes que cambiarlo. No es necesariamente que estén todo el día, todo el guante manchado para recién cambiarlo. Cuando estén en contacto con un paciente y te vayas a ver a otro paciente, ya tienes que cambiarte el guante. No puedes seguir con el mismo guante trabajando de un paciente a otro. Después del contacto con solventes, ¿qué quiere decir con alguna solución? Con lubricantes, con bases de aceite o esterilizantes. Cuando tengas contacto con sustancias en pocos sentidos y vas a hacer alguna otra actividad, sácate el guante. O vas a ver a otra persona, otra cosa, otro paciente, sácate el guante y cámbiate. Muy bien, líquidos de precaución universal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a ver a pacientes y voy a tener contacto con este tipo de líquidos, tengo que saber que tengo riesgo de contaminar. A esto les pregunté a mis alumnos, a ver si tú me vas a responder. Eh, ¿La orina es una secreción contaminada o no contaminada en un paciente sano? En un paciente sano, no. ¿Qué es? Entonces es una secreción no contaminada. Me parece que no contaminada es. En un paciente sano, Ajá. Y en un paciente enfermo, pero que no está enfermo con infección urinaria, ¿es contaminado o no contaminada? es contaminada. ¿Segura? Que no tenga infecciones. Que tenga infecciones, pero no en las vías urinarias. Mm. A ver, Yo dile. digo que sí.
Tú dices que sí. Muy bien. La orina, en primer lugar, es una secreción estéril, no contaminada. O sea, es una secreción que no cuenta con microorganismos. Sí cuenta con sustancias de desecho, cuenta con urea, cuenta con sustancias de ácido úrico que el cuerpo ya no necesita y las elimina por vía urinaria. Pero no cuenta con bacterias, con hongos, con virus en un paciente sano. Ahora, Ya, pero a medida dime. que ya, ya sale la orina afuera, ya es contaminada. Claro, cuando ya se expulsa al medio externo, pero no Porque cuando... adentro no, adentro en la vejiga no Ujú. es contaminada porque es estéril. Ahí está Exacto, estéril. exacto. Y esa pregunta yo les hago a a mis alumnos. ¿Por qué? Porque todos escuchan, ay, no, la orina es lo contaminado del cuerpo, eso lo bota. Y mentira, pero sí se puede contaminar. Cuando ya hay una infección y sube por la vejiga y sube por el uréter, perdón, por la uretra y llega hasta la vejiga y de ahí puede subir por los uréteres y llega hasta el riñón, ya se vuelve contaminado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que esas secreciones se pueden contaminar. A La orina diferencia, es a la diferencia ácida. de las secreciones, ya, muy bien, es un medio ácido. ¿Por qué? Porque permite que las bacterias no colonicen esa zona. Con ese medio ácido es un mecanismo de defensa, porque si fuera alcalino, las bacterias o los gérmenes les gustaría estar ahí y más rápido nos infectáramos de procesos como infecciones urinarias. Ahora, las secreciones de deposiciones, ¿es contaminado o no es contaminado? De deposiciones. Las heces de un paciente, ¿son contaminados o no son contaminados? A ver. Yo digo que, ay, no tengo dudas ahí. Entonces, ¿sí es o no es? ¿Tienes dudas, me dices? Que, que sí es contaminado. Muy bien. Las deposiciones o las heces sí son contaminadas. ¿Por qué? Porque en nuestro intestino colonizan muchos gérmenes que viven de manera natural ahí, pero no hacen daño al intestino, al colon, hasta que se expulsan. No son dañinas. Pero por decir, si aún... Disculpa, ¿me puedes dar unos 2 minutos para ir a ver a mi paciente? Listo, no te preocupes, ve.
Ya llegué. Muy bien, continuamos entonces. Muy bien, estábamos hablando de los líquidos que tenemos que tener precaución. Dentro de ellos hay bastantes líquidos como sangre, secreciones, leche materna, líquido sinovial. Hablábamos de la orina, si es contaminado o no, las deposiciones, si son contaminados o no. Es importante saber qué líquidos tienden a tener o ser contaminados para poder evitar tener contacto con ellos y así evitar riesgos. Ya habíamos hablado del equipo de protección personal, habíamos hablado de los tipos de guantes. Hay guantes que son estériles, que son los guantes quirúrgicos, y guantes no estériles, que son los guantes comunes, por así decirlo. Guantes desechables también los llaman, que esos son los que vienen en paquetitos, son los más baratos, no más simples, que se rompen más rápido, y los que no tienen un proceso de esterilización. Eh, el uso de guante no suple el lavado de manos. Esto es importante y esto fue más que todo una imagen que salió bastante en el COVID. No porque utilices guantes quiere decir que ya no te vas a lavar las manos. O no porque utilices guantes ya vas a estar cogiendo la comida con los guantes. O sea, se tergiversó ese tema. Ah, ya porque uso guantes ya estoy protegido. Y el Estado cometió un garrafal error, por decir, al poder decir que con esto podríamos ayudarnos en el control de COVID. No tuvo nada que hacer los guantes hasta que lo eliminaron y vieron que no servía de nada el consejo que nos dieron. Así como hay guantes, hay tipos de mascarilla también. ¿Verdad, Dilcia? Hay mascarillas que son las mascarillas simples, mascarillas quirúrgicas y hay mascarillas de protección más a fondo como las N95, las KN95, que ya se volvió más un tema comerciales. ¿Tú has utilizado mascarilla N95, Dilcia? Mm, N95, no, KN95 La debe ser. KN95. La N95 era la versión norteamericana. La KN95, por tener la denominación K, es de procedencia asiática, o sea, la de los chinos. La más barata, pero que supuestamente tenía la misma función. Y la N95 utilizamos mayormente en servicios de salud, que era la más incómoda, te hacía doler el dorso de la nariz, te dejaba una huella porque tienes que utilizarla cada rato y era más incómoda, pero protege más. Muy bien los tipos de mascarilla. También, ¿te acuerdas que usaron los faciales, los contrafluidos, lo llaman en otros países? Que no Sí. tuvo mucho sentido, ¿por qué? Porque empañaban la vista, no protegían directamente los ojos, solo era un saludo a la bandera. Y te ponías cuando veías que estabas yendo a un hospital o era obligatorio. De ahí sacado todo el uso de protección facial. Ah, la mascarilla de alta filtración, como te decía, la N95, denominación de N por una procedencia norteamericana, en este caso es de la marca 3M, que también es norteamericana, era la mejor. Este tipo de mascarillas eran baratas, 5 soles, creo, valían a lo más 6 soles antes de la pandemia. Posterior a la pandemia llegó a valer hasta, creo, 300 soles cada una, o sea, era una barbaridad lo que costaba ese tipo de mascarillas. Sí, pues. Muy bien, las mascarillas quirúrgicas y los respiradores era de acuerdo a dónde lo tendrías que utilizar, cuál era la diferencia. La mascarilla quirúrgica debe tener el paciente y los respiradores va a ser la protección que tendrían que utilizar en los establecimientos. Esto ya más que todo para enfermedades netamente de transmisión respiratoria. Los anteojos que nosotros estábamos hablando justo hace un momento, ¿cuándo se utilizaba este tipo de objetos? Para evitar que los fluidos o las salpicaduras llegaran a introducirse por nuestra vía ocular. Evitamos eso de la vía ocular y con eso estábamos felices o con eso ya evitamos el contagio, porque muchos fluidos, por decir la sangre, pueden transmitir enfermedades estando en contacto con nuestro fluido ocular. Así que para ese tipo de procedimientos está bien los anteojos o se utilizaban los anteojos. Muy bien. Recomendaciones para la limpieza de los anteojos. O sea, estos anteojos que se utilizaban tenían recomendaciones para su limpieza de ellos. ¿Por qué? Porque era un material reutilizable. No era un anteojo que yo me ponía y lo desechaba, como si era con la mascarilla, como si era con el mameluco. Los anteojos sí tendríamos que tener una limpieza, lavar con agua y jabón, flotar con un paño suave, desinfectar con lejía, tener en cuenta las soluciones altamente causísticas porque podría dañar, o sea, tener en cuenta que si le ponen
algún tipo de solución que afecte el plástico, lo podemos dañar, porque mayormente estos anteojos eran de plástico, ¿verdad, Ilse? Sí. Ya, y entonces ahí a la limpieza tenemos que tener en cuenta eso. ¿Para qué? Para poder reutilizarlos. El gorro, ¿tú has utilizado gorro, Ilse, en ese tiempo? No. ¿Para qué es importante el Yo, gorro? para ¿Ayudaba con respecto al que, COVID? No. yo digo que sí, porque como decían que se transmite por vía aérea, Ujú. se podía pegar en el cabello y nos tocamos cuando ya nos sacamos los guantes, podemos tocar el cabello y ahí es que nos contagiamos. Muy bien, tenía una implicancia por el lado que tú le dices. Es igual que las manos, ¿no? Tendríamos que lavarnos las manos. Muchos de ellos cuando venían, o las personas que hacíamos cuando veníamos de la calle, de frente a un baño para poder eliminar todo lo que hemos tenido contacto y proseguir con nuestras actividades. Pero poca implicancia tenía dentro de este tipo de enfermedades de transmisión netamente respiratoria. Que cabe duda si es que fuera otro tipo de transmisión, quizá el gorro sí afectaría o ayudaría. En servicios, por decir, de salud, nos ponemos gorros para evitar que nuestro cabello pueda contaminar algunas zonas. Botas también se realizó poco, se reemplazó mayormente hablando de este contexto de la pandemia, por soluciones, ¿no? De lejía con agua, como te mencionaba, llegabas tus zapatos o el cambio de calzado. Tu calzado que se utiliza para la calle afuera y el otro calzado te esperaba ahí en la puerta. Mandilones. En este caso sí se utilizaban mandilones. ¿Por qué se utilizaban los mandilones, doctor? Porque esto evitaba el contacto de que cuando estaba en la calle me podría contagiar supuestamente y se podía pegar el COVID. Pero se volvió de moda a nivel de la población general, no. Esto sí nos ayuda a nosotros como mecanismo de barrera ante algunas enfermedades, pero al tratar a los pacientes directamente. No, no nada que ver con lo del COVID, sino voy a tratar a un paciente que tiene una enfermedad de repente en piel, me coloco mi mandilón para evitar el contacto directo. Y algunas recomendaciones sobre prácticas de las actividades que podemos realizar y tenemos que evitar para poder mantener esas normas de bioseguridad. No reencapuchar agujas, no jugar con la reencapuchadora. Y si voy a poner la aguja dentro del capucho con un objeto para evitar perforarme o evitar hacerme daño. No doblar las agujas, no romperlas, no manipular la aguja separada de la jeringa y entre otras actividades que te signifiquen un mayor riesgo. Los residuos sólidos, acá es donde te mencionaba sobre el tipo de basura o de biocontaminantes. Hay colores, especialmente para poder diferenciar este tipo de residuos sólidos. Hay residuos sólidos especiales. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Que esas sustancias que no se deberían descartar con otro tipo de basura son sustancias que tienen un alto riesgo de contaminación. Por lo tanto, su eliminación va a ser diferente. Eso es lo que pasa con los residuos sólidos en hospitales o en entidades de salud. Ellos sí clasifican a sus basuras y tienen empresas que se encargan de desechar ese tipo de residuos. Ellos ya saben que cuando ven una bolsa roja hay mucho material biocontaminante y así que esa bolsa roja tiene mucha precaución. Cuando tienen la bolsa amarilla hay mucho material químico que puede ser contaminante. También tienen una precaución especial. Y las bolsas negras, que son residuos comunes, también tienen una forma de operar diferente. Así que cada tipo de material que se descarta, tienen que saber el mecanismo de desecho para poder evitar accidentes, ¿no? Y ahí está el rojo, amarillo y negro. Doctor, pero yo he visto verde, he visto azul, he visto rosado. Hay un montón de colores que implementan, pero a nosotros nos interesan estos tres colores en el sector salud para poder diferenciar los objetos, por decir, un algodón que ya tenga algún contacto con la piel, se coloca el color rojo. ¿Por qué? Porque ya tuvo contacto con una base biológica, como decir mi cuerpo. Si este algodón solo tuvo contacto con el alcohol, al amarillo, porque es un contaminante químico. Y si este algodón no tuvo contacto con nada, se descarta directamente al negro, porque es un material común. Es ahí donde vamos a condicionar
Por decir, si voy a estar en un laboratorio, mayormente voy a tener que tener este tipo de residuos para poder eliminar. En el laboratorio sacan muestras de orina, muestras de heces, muestras de sangre, muestras de nasales, y todos esos se van al color rojo, porque es con material biocontaminado. Características de los recipientes punzocortantes, eso es lo que te decía, puede ir desde medio litro hasta recipientes de 20 litros, pero nosotros como no tenemos mayormente estos recipientes, ¿qué hacemos? Una botella. En una botella colocamos todo lo punzocortante y así nos evitamos tanto nosotros como el personal que va a encargarse a descartar esto, pincharnos o contaminar. Muy bien, ahí están las bolsitas, ahí están las cajitas especiales en donde se debería hacer el desecho. Y por último, tenemos que hay una norma de organización y es una norma que te permite que todos los residuos contaminados sean desechados de manera proporcionada y diferente. Los residuos que tú ocasionas al atender a una persona, a un adulto o a cualquier tipo de persona, no pueden estar en los mismos residuos de la comida de la cocina. No pueden mezclarse, porque hay riesgo de que estos objetos biocontaminados puedan enfermar a otras personas. Y ya los establecimientos de salud por sí tienen que contar con pólizas, tienen que contar con una serie de estándares y esta basura tienen que desecharlo ciertas empresas que se encargan en este rubro. No lo botan en un basurero común. Ellos tienen empresas que se encargan de hacer eso. Hay sistemas de tratamiento para este tipo de materiales. Por decir, la mayoría son eliminación por calcinación, o sea que van a contenedores grandes donde con un fuego atroz lo eliminan todo, lo consumen. Y ahí queda el objeto biocontaminado. Y hay una ley general de la salud ocupacional donde regula los residuos sólidos, donde dice que ciertos residuos sólidos deben contar con un tipo de color, las personas encargadas de eliminar tienen que tener un tipo de vestimenta especial y todo lo demás. ¿Para qué? Para que pueda ser más ordenado y esto ayude en una mejor recolección. Muy bien, Dilcia, eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por estar presente en la clase del día de hoy, la clase de bioseguridad, enfocado mayormente en cómo protegernos nosotros de hacernos daño y así estar aptos para poder brindar el servicio que brindamos. ¿Alguna pregunta, Dilcia? Quedó todo claro. Muchas gracias por su clase. Me ha gustado mucho. La clase bien explicada. Muy bien, Dilcia. Nos vemos el otro fin de semana, ¿verdad? Ya, sí, Muy bien, Dilcia. Estamos ya. atentos entonces a cualquier cosa que pueda pasar. Pasemos una buena semana y bueno, nos vemos el otro fin de Igualmente, semana. chao. Cuídate. Nos vemos. Gracias, igualmente, Hasta chao. luego.